Bueno, estamos justamente en hora, comenzamos alabando a la Santa Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Desde la última charla, la sexta, tuvimos la prueba de actitud, más de 80 cofrades que han sacado sobresaliente. Eso es lo cual demuestra lo importante que es la formación, lo preparadísimo que estáis y cómo puede ayudar precisamente esta charlilla. Es decir, que de alguna manera vamos tocando de un lado a otro los distintos temas que al fin y al cabo están todos en el catecismo, porque el catecismo de la Iglesia Católica lo que recoge fundamentalmente es la fe, que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros no creemos en algo tiene que haber, un Dios ahí, no. Nosotros tenemos un Dios revelado, que ha hablado, como dice la carta a los hebreos, que después lo recoge la Constitución sobre la palabra de Dios, la Dei Verbum, en el Concilio Vaticano II. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres, hasta que, de muchas, porque la creación es palabra de Dios, los acontecimientos en la historia de la salvación son palabra de Dios, los profetas hablan en nombre de Dios, pero cuando llegó el momento culminante, Dios envió, estamos en el Adviento, a su propio Hijo, para que con palabras que nosotros pudiéramos entender, la palabra eterna de Dios, nosotros la entendiéramos, porque el pecado nos había alejado tanto de Dios, que aunque Dios quería decirnos y no paraba de decirnos todo lo que nos quería, ese grito de Dios, dice San Pablo, que el Espíritu grita en nosotros con gemido inefable. Necesitábamos que alguien le pusiera no solamente altavoz a ese grito, sino que nos explicara lo que el Espíritu Santo estaba gritando en el corazón de todos los hombres. ¿Y sabéis lo que el Espíritu Santo grita en el corazón de todos los hombres? Que Dios nos ama, que Dios nos ama. Todo lo ha hecho Dios por amor. Cuando San Juan dice que Dios es amor, ya lo dice todo. Y si Dios es amor, no puede ser otra cosa distinta. Dios no sabe hacer otra cosa más que amar. Nosotros somos muy volátiles, muy cambiables. Depende del día como nos levantemos, pues somos mejores o peores personas, más agradables o más desagradables, etcétera, etcétera. Pero en Dios es inmutable, Dios no cambia. Y es amor. Todo lo hace por amor. Nada en Dios está fuera precisamente del amor, de esa atmósfera. Y por amor crea y por amor nos recrea. Por amor envía a su Hijo al mundo. Los padres de la Iglesia, que es esa segunda generación de cristianos, los padres apostólicos primero, después los padres de la Iglesia de Oriente y Occidente, dicen algo que es muy bonito. Nosotros tenemos una idea de que Dios se encarna, Jesús viene al mundo, porque claro, habíamos pecado y tenía que redimirnos. Y es verdad, había que redimirnos de ese pecado. Y solo alguien que pudiera asumir la naturaleza humana y fuera Dios, a la vez podía hacer ese acto de redención. Pero ellos iban más lejos, dice. Pero además, sabed, que aunque el hombre no hubiera pecado, aunque el hombre ha pecado, pero aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se habría encarnado para decirnos con palabras y gestos que nosotros pudiéramos comprender cuánto nos quiere. Y cuando Dios entra en la historia de los hombres, creando, recreando, hablándonos y hablando con su última palabra, que es Jesús,
Su mensaje es siempre un mensaje de amor. Y estamos en el Adviento celebrando justamente eso. Que la palabra eterna es tan bonito y ahora en la Navidad nos cansaremos de oírlo y de repetirlo y de proclamarlo y de predicarlo, el prólogo del Evangelio de Juan. El título de esta charla es Jesús, palabra de Dios. Y es verdad. Y dice San Juan en el prólogo, el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Y llega un momento en que ese Verbo se encarna. Y dice San Juan en el prólogo, vino los suyos y los suyos no le recibieron. Es decir, Dios se hace tan humano, tan humano, tan humano, tan humano, que los humanos decimos, este no puede ser Dios. Este no puede ser Dios. ¿Cómo puede ser Dios una criaturilla pequeña? Sois madres y padres y habéis visto a vuestros hijos recién nacidos que dan ganas de comérselo, una ternura indiscriminada. Algunos, qué pena que no me lo comieran en aquel momento, ¿no? Pero esa ternura que nace. Pero la ternura viene de la debilidad, de la fragilidad, de la incapacidad de una criaturita que si su madre y sus padres no le hicieran todo, se moriría, porque es incapaz de hacer nada por sí mismo. Y Dios viene a la historia y entra en la historia así. Nosotros porque estamos muy acostumbrados. Pero imagináis lo que sentiría otra gran protagonista del Adviento, María, que después de darlo a luz sabe que es hijo suyo, pero también de Dios, pero no ve nada en él que suene a divinidad. Frágil, pequeño, llorón, como un bebé. ¿O imagináis que el niño Jesús nació y ya empezó a dar bendiciones con los dos deditos, como aparece, como lo ponemos en el nacimiento? No. Un crío, un bebé. Y por eso siempre Jesús nos dice, si no hacéis niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero niño, bebé. Niño, bebé. Y si no os dejáis hacer por Dios, si no sois un barro blandito que Dios pueda moldear y sacar, digamos, lo que Él quiera de cada uno de nosotros, no entraréis en el reino de los cielos. Pues curiosamente, hoy la reflexión va de alguien que tuvo mucho que ver con que Jesús fuera la palabra de Dios. Porque de hecho, Dios la eligió. Pero claro, las elecciones de Dios no son forzosas. Mirad, una de las cosas que más llama también la atención es lo discreto que es Dios. Es discretísimo. Dios es siempre propuesta. Nunca es imposición. Propuesta. Por eso, la evangelización es siempre una propuesta. La evangelización es siempre una propuesta. Cuando la Iglesia impone, no evangeliza, sencillamente impone. Y lo que viene impuesto, tarde o temprano, queremos deshacernos de él. Dios es siempre propuesta. También en el caso de María es propuesta. El anuncio del ángel es una propuesta. El Señor te ha elegido para ser madre de tu Redentor, de tu Salvador, del Mesías. Y María es una mujer creyente. Y como es creyente, confía.
Y como es creyente, está atenta a lo que Dios quiere. La diferencia de un creyente y de alguien que no lo es la disponibilidad y la apertura a la palabra de Dios. El creyente no es un señor que se pira todos los días, Señor, qué bueno soy, qué genial, qué estupendo, que no, no. Y venga, reza y reza y reza y reza. Dice Jesús, que estaba de los fariseos, estaba hasta el gorro, le dice, mirad, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre que me ha enviado. Y cuando quieras rezar, no te pongas como los fariseos, que repiten y repiten y repiten y repiten, ahí vamos, hasta la saciedad. Entra en tu interior, cierra y habla con Dios. Y Dios, que oye y que está en lo escondido, te escuchará. Dios siempre quiere, Él es discreto y quiere por nuestra parte también una actitud discreta, sencilla, confiada. María, que es creyente, escucha. Lleva escuchando a Dios mucho antes de que el ángel Gabriel viniera con el anuncio que le cambia la vida. Le escuchaba porque era un orante. La oración no es quererle convencer a Dios de todo lo que Dios tiene que hacer. No lo digo por vosotros, lo digo por mí. Hay muchas mañanas, cuando muy tempranito estoy rezando, que le pongo y le marco la agenda a Dios. Tendrías que hacer, tendrías que poner, tendrías... Y yo cuando llevo un rato digo, vaya, el Señor habrá dicho, anda, este creyente que me marca cuando es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Es ponerle delante del Señor toda nuestra vida, la vida de los que amamos, de lo que nos preocupa allí puesto. Basta. Y también es momento en que hay que ponerse, no por nada, sino por nuestra fragilidad, nos tenemos que poner como Abraham, ¿no? A chalanear con Dios. Me encanta ese chalaneo de Abraham con Dios, precioso. El Señor quiere acabar con Sodoma y Gomorra, dice, no voy a dejar aquí piedra sobre piedra. Y Abraham le dice, Señor, que no te enfades conmigo, pero si encontrara 100 justos, ¿salvaría? Sí, Abraham, si hubiera 100 justos, la salvaría. Que no se disguste mi Señor. Pero si en vez de 50 de 100 fueran 60, ¿tú la salvarías? Sí, Abraham. Si hubiera 60 justos, yo la salvaría. No la destruiría. Que no se canse ni se disguste mi Señor. Si en vez de 60 hubiese 20, ¿tú no la destruirías? Si hubiera 20 justos, no la destruiría. Y Abraham, por último, dice, Señor, ¿y si hubiera 10? ¿Tú no la destruirías? Abraham, si hubiera 10 justos, tampoco. Pero no encontró ni uno. Pero es encantador esa oración de Abraham. Aunque mi pueblo sea un desastre, aunque el mundo esté terroríficamente, a veces estoy diciendo, no puedo entender nada. Señor, si hubiera 20 justos, 10 justos, un justo. La oración también en muchos momentos es un diálogo, un chalaneo, ¿verdad?, con Dios. Pero María está acostumbrada a escuchar a Dios. Y por eso, cuando el ángel le presenta el mensaje de parte de Dios, ella lo acepta. Nadie me puede querer más que mi Padre. Nadie me puede querer más que el que me ha creado. Nadie puede quererme más, ni ofrecerme nada mejor que el Dios que me ha creado, que me ha dado la vida, que me ama. María, mujer creyente, lo sabe.
Y como los ojos de los esclavos están fijos en las manos de sus señores, así están los ojos de María puestos en las manos de su Señor, esperando su misericordia. Por eso María acepta. Pero acepta con curiosidad. El hecho de aceptar no es, vale, venga. No. Será, no tiene duda. Pero ¿cómo será? Nuestros problemas no deben de ser de fe, sino de curiosidad. Yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer. Pero me podría adelantar un poquillo el cómo. Y el ángel, de parte de Dios, se lo cuenta. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Y el que va a nacer de ti será obra del Espíritu Santo, hijo mío, hijo de Dios e hijo tuyo. Y María, hágase. Pero es el resultado de su libertad. Si María no podía decir que no, esto es un teatro malo. Sí. El mundo entero, la eternidad, el cielo y la tierra pendiente de que una criaturilla, una de esos anagüines de lo que hablaba hoy el profeta Sofonía, dijera que sí. Y dijo sí. Por lo tanto, la fe es escucha. La fe es obediencia. Y por parte de Dios, su gracia es siempre oferta. Dios siempre se propone, nunca se impone. La Iglesia, que es menos que Dios, vamos, pero infinitamente menos, no puede imponer. Tiene que ser como ella, como Dios, parecerse más a Él. Tiene que ser una iglesia, y cada uno de nosotros que lo somos, siempre propuesta, siempre propuesta. María, que nos da la palabra, y la palabra hecha ya carne, junto a la obediencia, a la escucha, la tercera actitud es siempre la disponibilidad y la servicialidad. El Señor nos habla, nos compromete, nos encarga tarea, no para nuestro empavonamiento. Somos los cofrades los que después le hacemos un trono a María, ponemos un sillón y tal. Pero María nunca se sentó en ese sillón. Jamás. Es nuestro cariño el que le hace ponerle coronas, mantos y todo lo demás. Y está bien, porque el cariño es cariño. Pero ojo y cuidado, no nos vayamos a confundir. Porque María nunca jamás se sentó en un trono. Después de la muerte, cuando el Señor la coge de la mano y la asciende, la sube al cielo, entonces sí, es cuando la sienta en un trono de gloria como en el suyo. Pero María es disponibilidad y servicialidad. La Madre de Jesús y Madre nuestra, tan unida al misterio de Jesús, desde su sí, desde su escucha, desde su obediencia, es también disponibilidad y servicialidad. ¿Dónde está? El ángel le ha anunciado que su prima Isabel está, digamos, también embarazada, ya de 6 meses. Y hay otro aspecto que en ese anuncio recibimos
y que Jesús no se cansa, como palabra de Dios encarnada, de recordárnoslo. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuánto hay imposible ahí en tu vida? Pues que sepa que Dios es el Dios de lo imposible. Porque imposible era que una virgen quedase embarazada. Imposible que una anciana y estéril quedara embarazada. Y ahora resulta que Isabel, vieja y estéril, está embarazada y María Virgen está embarazada. ¿Qué hace María? Aprisa a la montaña a servir. Y mirad qué bonito. En esa visita, y yo aprovecho también, esto es un poco moralina, no es teología, aprovecho para deciros, no paséis el Adviento sin hacer esas visitas que tenéis pendientes. Porque Adviento es tiempo de visita. Y hay tanta gente que está esperando tu visita. Y hoy las visitas pueden ser incluso telemáticas. Hoy hay tantas posibilidades de ir a visitar. María se pone en camino a la montaña con prisa, la única prisa buena que me habéis oído tantas veces decir, que es la prisa por servir. María se va a servir. Y en ese momento hay un encuentro entre dos madres y dos hijos. Se encuentra María con su prima Isabel, dos madres, y se encuentran en las entrañas, pero ya criaturas vivas, Juan el Bautista y Jesús. Eso es el cielo. Ese es el cielo en la tierra. Mirar qué encuentro más impresionante. Dos madres y dos hijos. Pero Isabel no está solo allí, en lo alto del monte, para que llegue María y la visite y la sirva. Isabel tiene un papel muy interesante. El ángel, de parte de Dios, le ha dado un encargo a María. Y María ha confiado y lo acepta. Cuando llega María al encuentro con Isabel, Isabel la saluda. Bendita tú que has creído. No ha tenido tiempo María de contarle nada a Isabel. María representa al pueblo de Dios. Y María respira. No es fantasía. No es fantasía lo que me ha sucedido. Ahí está el pueblo de Israel que me confirma que lo que ha sucedido es un don de Dios, una acción salvadora, una bendición. Bendita tú que has creído. Y es que también nosotros, amigos y hermanos, también necesitamos que el pueblo de Dios nos confirme que estamos creyendo, que el camino que estamos recorriendo, que el servicio que estamos prestando es obra de Dios, no fantasía nuestra, no ilusión de un sueño de una noche de verano. La Virgen, en el encuentro con su prima Isabel, verifica su maternidad y verifica también la realización de su misión. Y es muy importante este misterio también de la anunciación, de la encarnación, de la visitación. Y estamos en una parroquia donde todo eso lo vivimos con intensidad. Es muy importante descubrir que es un misterio de libertad. Hay que vivir en libertad y hay que educar
en libertad. Dios siempre, siempre, siempre nos deja en libertad cuando nos invita a aceptar sus planes. De los labios de Isabel brotan dos profecías. Bendita tú entre las mujeres, dichosa tú que has creído. Hay un paralelismo enorme entre la anunciación que le hace el mismo ángel al marido de Isabel, Zacarías, que no se lo cree, que se empieza a reír, y no, como yo voy a engendrar en la vejez mi mujer que esté, nada de nada. Y la actitud de María. ¿Veis la libertad? Zacarías pudo no creer y María creyó. La libertad siempre. Y justamente en ese ambiente de servicialidad, de profecía, de encuentro, de disponibilidad, es donde brota la oración más hermosa, la que más agrada a Dios, la oración que es magnífica. Qué bien puesto está ese nombre. Es verdad que viene de la primera palabra latina, aunque la Virgen, que no sabía latín, seguro que no rezó esa oración en latín. Magnifica anima mea Dominum. Pero es un canto de alabanza a María cuando Isabel le confirma. María respira y María canta y alaba al Señor. Otro dato. Las cosas grandes las hace Dios mediante instrumentos pequeños, mediante personas sencillas. Por eso, estemos muy atentos a los pequeños, a los sencillos. Esa sabiduría de los pequeños y de los sencillos que tanto ha gustado a los santos y muy especialmente a un santo recientemente canonizado, Carlos de Foucauld. En la pequeñez, en la nada. Es decir, él se va a dar a testimonio de Jesús y del amor al desierto con los tuareg. Ninguno se va a hacer cristiano, ni le suena, pero le lleva en su silencio, en su servicialidad, en su contemplación, le lleva hasta ello el amor de Dios. A Dios le gusta lo sencillo y se enamora de lo sencillo. Dios nos va conformando y nos va haciendo, va de alguna manera fortaleciendo la imagen y semejanza que llevamos dentro desde el día en que nacimos y especialmente desde el día en que renacimos por el bautismo. Y termino con una invitación para este Adviento, porque ya las próximas charlas las dará don Ernesto, y yo voy a terminar hoy un poco más pronto, porque si supierais lo difícil que es dar una charla entrando y entrando gente, y entrando gente, y entrando gente, pues eso tiene un mérito enorme y no perder el hilo. Pero bueno, para este Adviento, donde hay ya un árbol que plantar, no espere que la alcaldesa lo haga, plántalo tú. Segundo, déjate expropiar. Es decir, nos cuesta trabajo que el Señor nos expropie. No solo hay grandes trabajos,
sino que hay también pequeños servicios que realizar. Y una oración a la Virgen, que es la que hizo posible que la palabra de Dios se hiciera carne en Jesucristo. Virgen María, Virgen Madre, haz que descanse en tu regazo hasta el día en que amanezca en Dios. Pues terminamos esta charla en las manos de María. El Padre Ernesto, las próximas, van a ser sobre Jesús y la Iglesia, porque no hay Iglesia sin Jesucristo, pero tampoco hay Jesucristo sin Iglesia. Es una falacia eso que decimos a veces, no, yo en Jesucristo sí creo, pero en la Iglesia no. Pero tontaina, ¿a ti quién te ha contado que Jesucristo, lo que hizo, cómo vivió, etcétera, sino la Iglesia? ¿O te ha venido por es decir, la Iglesia que formamos, los apóstoles, todos, desde entonces hasta ahora, memoria, servicialidad y entrega. Bueno, pues eso, Virgen María, Madre, a que descanse en tu regazo hasta que amanezca en Dios. Y juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como remate, que si queréis, los que habéis venido, que no habéis venido a escuchar la charla, sino la misa de Händel, creo que es, ¿no? Hoy con el Aleluya incluido, ahora hay un concierto del Collegium Music. Pues amén.